Le damos una pero muy bienvenida a todos los hermanos que se unen con nosotros a esta programación. Una vez más, tenemos la dicha, el privilegio de poder darle a la trompeta el sonido que ésta se merece. Oh, mis amados, qué privilegio tan, pero tan grande de poder ser una atalaya en los muros de Sion. Para eso el Señor nos llamó. Para eso el Señor nos eligió. Para que podamos aprender a tocar la trompeta. Para que podamos aprender a tocar verdaderos trompetazos, porque eso es lo que dice el Señor a través de ese profeta que murió aserrado. ¿Sabían ustedes que a Isaías le metieron en un tronco y le cortaron por la mitad? ¡Qué tremendo, mis amados! Ese profeta llamado Isaías, que murió aserrado, ese hombre en el capítulo 58 de su libro, Isaías 58:1, justamente habla de la trompeta que necesitamos aprender a tocar nosotros los atalayas. Oh, mis amados, alabado sea el nombre de aquel que nos permite poder predicar su palabra. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. Ese es el nombre de nuestro canal en las redes sociales. Ustedes pueden entrar con el buscador de Google, pueden escribir ministerio junto una voz que clama en el desierto. Así de sencillo es para poder entrar en nuestro canal y poder realmente encontrar los genuinos y verdaderos nutrientes, los verdaderos alimentos que necesitamos para que podamos realmente adquirir esa musculatura espiritual que tanto, pero que tanto necesitamos. Y es justamente a través del alimento que podemos adquirir esa musculatura espiritual que necesitamos para hacer frente a las pruebas que tenemos en nuestro peregrinar o en nuestro camino hacia la Canaán celestial. Oh, mis amados, nuestros corazones saltan de júbilo. Estamos como Cleofas cuando se miraron con su compañero entre los dos y se dijeron, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Oh, mis amados, justamente eso es lo que produce la palabra maravillosa de nuestro Dios. Justamente eso, el gozo que arde en nuestros corazones. Alabado sea el nombre de aquel que no conoce de derrotas. Oh, mis amados, hoy le traemos el tema número 191. Hoy tenemos un tema súper especial. Les aseguro que lo van a escuchar por primera vez en su vida. Pero antes que nada, quiero decirles algo súper, pero súper especial. Yo ya les di dos motivos por los cuales los pastores adventistas nunca van a predicar estos temas.
Vamos a recordar nuevamente esos dos motivos porque hoy les quiero dar el motivo número 3. Ya les di dos motivos. El motivo número 1 es porque son perros mudos. Y la señora White lo dice, no es invento de este predicador ni de nadie. Y Isaías también lo dice. O sea, el primer motivo es porque son perros mudos que no saben ni tampoco tienen planes de aprender a ladrar. Ese es el número 1. El segundo motivo es porque la señora White dice claramente que son falsos postes indicadores. Y si son falsos postes indicadores, quiere decir que enseñan mal el camino que conduce a la vida eterna. Esos son dos motivos que ya hemos dado. Incluso tengo dos temas sobre eso justamente ya instalado ahí en nuestro canal. Uno se titula ¿Quiénes son los perros mudos? Y el otro se titula Los falsos postes indicadores. Así que si ustedes quieren escuchar esos temas, lo único que tienen que hacer es entrar en nuestro canal y buscar, porque allí ya están a servicio del que quiera masticar el pan de vida. Ahora, en esta ocasión les voy a dar la razón número 3. Y la razón número 3 viene de un predicador evangélico que realmente se pasó con lo que dijo. Yo no sé si ustedes escucharon hablar de un famoso predicador del siglo XVIII llamado Charles Spurgeon. Charles Spurgeon fue, mejor dicho, uno de los predicadores más extraordinarios que pisó este planeta Tierra, a tal punto que se le llegó a conocer como el príncipe de los predicadores. Y Charles Spurgeon, ya en el siglo XVIII, él lanzó una profecía tremenda. Una profecía que se cumplió de una manera asombrosa. Es como para quedarte helado del asombro. ¿Saben lo que llegó a decir Charles Spurgeon en una ocasión? Él dijo así, y tomen nota de esto porque es impresionante. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo así en una ocasión. Dijo, va a llegar un momento en que en lugar de que haya pastores que alimenten a las ovejas, van a haber payasos que entretengan a las cabras. Oh, mis amados, qué impresionante. Qué declaración más impactante. Yo les aseguro que cuando leí esa declaración por primera vez, me quedé electrocutado, porque realmente es así. Y yo estoy más que convencido que eso fue el Espíritu Santo el que colocó en la mente de Spurgeon esa declaración. Porque no solamente le dio en la tecla, sino que es una verdad gigantesca. Oh, mis amados, quiere decir entonces que otra razón más por la cual nunca los pastores y dirigentes adventistas van a predicar estos temas es porque a ellos no les interesa alimentarle al pueblo. A ellos lo único que les interesa es el entretenimiento, el show. Eso es lo único, pero lo único que a ellos les interesa. Oh, mis amados, por eso les animo una vez más.
les animo con todo mi ser, con cada fibra de mi ser, para que valoren estos temas. Estos temas lo hacemos con todo el cariño que Cristo coloca en nuestros corazones para beneficio de las ovejitas que realmente quieren nutrirse y alimentarse con el verdadero pan del cielo. Por eso, mis amados, les animamos para que puedan realmente disfrutar y valorar y también compartir con otros. Muy bien, vamos entonces a caer de hinojos, o sea, vamos a doblar nuestras rodillas para dar comienzo al tema de esta ocasión. Oremos. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti porque queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por ser bueno, misericordioso y paciente para con nosotros. Gracias porque en Jesús tenemos abundante redención y la posibilidad algún día de recibir el toque definitivo de la inmortalidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la dicha que tenemos de proclamar y predicar la verdad claramente y sin rodeos. Y en esta hora queremos pedirte que nos asistas, que nos ayudes mucho. Te necesitamos mucho, mucho, mucho. Queremos que vengas a nosotros, que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego en nuestras mentes estos temas que semana tras semana estamos presentando para nutrir a las preciosas ovejitas de tu rebaño. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Anímanos, estimúlanos a perseverar en tus caminos, a seguir adelante a pesar de las dificultades o tropiezos que tengamos en nuestro camino. Y nos encomendamos en tus brazos como somos y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Perfecto, mis amados, estamos listos entonces para dar comienzo al tema de esta ocasión. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oh, mis amados, hoy vamos a extraer una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra maravillosa y autorizada de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque los vasos de barro somos nosotros. En estos vasos de barro el Señor coloca el mensaje para ser proclamado. Vamos a mirar entonces nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título en forma de pregunta de la tesis teológica que vamos a defender hoy a capa y espada, con uñas y dientes, pero por sobre todas las cosas, con un escrito está. Alabado sea el nombre maravilloso de aquel que en Apocalipsis 5 está representado primero como cordero, pero también como león. Alabado sea el nombre del león de la tribu de Judá, Cristo Jesús. Vamos a ver entonces
cuál es el título que lleva el tema de esta ocasión. A manera de pregunta, dice así: ¿a quién representa Lucifer antes de su caída? Ese es el título del tema que vamos a analizar hoy con lujo, pero con lujo de detalles. Quiero que subrayen esta palabrita que aparece acá. ¿A quién representa Lucifer antes de su caída? Esta es una palabrita clave. ¿Saben por qué? Porque todo lo que vamos a hablar hoy, todo lo que vamos a estudiar hoy a la luz de la Biblia y a la luz del don profético, va a ser lo que sucedió antes de la caída con este querubín protector llamado Lucifer. No vamos a hablar nada de lo que pasó después de la caída. ¿Por qué? Porque ese es otro tema aparte. El tema de hoy es antes de su rebelión o de su caída o de su expulsión del cielo. Por lo tanto, vamos a responder a varias preguntas y vamos a estudiar con una claridad tremenda para que podamos descubrir a quién representa Lucifer antes de su caída. Muy bien, listos para comenzar. Vamos entonces a ver el texto clave. El texto clave de este estudio encontramos en Ezequiel. Ezequiel capítulo 28, Ezequiel capítulo 28, versículos 11 al 16. Este pasaje va a ser columna vertebral. Este pasaje, Ezequiel capítulo 28, versículo 11 al 16, nos va a servir no solamente a manera de introducción, sino que va a ser la columna que va a soportar todo el estudio que vamos a hacer en esta ocasión. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias y vamos a saborear la preciosa y nutritiva palabra de Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias este pasaje tan pero tan interesante de Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, versículos 11 en adelante hasta el 16, nos dice así el registro inspirado: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Ahora bien, el versículo 14 es clave. Este versículo 14 lo tenemos que subrayar sí o sí. Dice así: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Versículo 15.
Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Oh, mis amados, aquí tenemos una clarísima, pero bastante clarísima declaración de lo que era Lucifer y el puesto que ocupaba en el cielo antes de su rebelión o de su caída. Ahora, vamos a responder varias preguntas en relación a Lucifer antes de su caída. La primera pregunta que vamos a responder es la siguiente. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios le puso el nombre de Lucifer a este querubín grande y protector, como dice el versículo de Ezequiel? Esta es una pregunta bastante, pero bastante interesante, mis amados. Les ruego que tomen nota y presten mucha atención, porque hoy nos vamos a banquetear espiritualmente hablando. Entonces, la primera pregunta que brota, la primera pregunta que surge a raíz de este tema es: ¿por qué Dios le puso el nombre de Lucifer a este querubín protector? ¿Qué significa la palabra Lucifer? ¿Qué significa ese nombre? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Noten, mis amados, esta cita gloriosa. Vamos a ver una declaración del don profético que es extremadamente riquísima. Dice así: deseado de todas las gentes. Página 706 nos da la respuesta a la pregunta que recién nos formulamos. Noten y anoten: deseado de toda la gente, página 706, belleza de bellezas, ricura de ricuras, lo que se viene a continuación. Dice: Lucifer había sido el querubín cubridor. Había estado en la luz de la presencia de Dios. Había sido el más alto de todos los seres creados. Noten ese detalle, mis amados. ¿Qué dice? Y acá dice tres cosas. Número uno, en primer lugar dice que era un querubín protector. Lastimosamente, mis amados, lamentablemente les tengo que decir, hoy no vamos a poder explayarnos en esa expresión querubín cubridor. Pero les prometo que muy pronto vamos a subir un tema exclusivamente ampliando un poco ese concepto de qué es lo que realmente implica la expresión querubín cubridor. Pero eso vamos a dejar para otra ocasión. Ahora, lo segundo que dice es que había estado en la luz. Ojo con ese detalle. En la luz de la presencia de Dios. Y ahora viene otro detalle interesante. Había sido el más alto de todos los seres
creado. Oh, mis amados, qué detalle interesante. Y ahora se viene el bombazo. Ahora se viene la declaración impresionante. Este detalle no nos podemos perder ni por desgracia. Noten, mis amados, el tremendo y gigantesco detalle con el que nos vamos a encontrar ahora. Y el primero, ojo con eso, el primero en revelar los propósitos de Dios al universo. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¡Qué cosa más extraordinaria! ¿Qué dice acá? Acá dice claramente que el oficio o uno de los oficios que Lucifer tenía era revelar los propósitos de Dios al universo. ¡Qué tremendo detalle, mis amados! Vamos a poner entonces acá, vamos a colocar la palabra revelar los propósitos de Dios al universo. Oh, mis amados, ese es, o mejor dicho, ese era, porque lo perdió por completo como resultado del pecado, ese era un privilegio que en el cielo solo, pero solo tenía Lucifer. ¡Qué detalle tremendo! O sea, tenemos que entender entonces que cada vez que Dios quería comunicar un propósito a los ángeles y a los mundos no caídos, Dios se valía justamente de Lucifer. O sea, primero Dios le comunicaba a Lucifer y luego él, a su vez, se encargaba de transmitirle a todo el universo celestial, a los millones y millones de ángeles y también a los que vivían en aquellos mundos que nunca fueron intoxicados con el pecado. O sea, el primer detalle que tenemos que recalcar entonces es este. Este detalle es demasiado clave. ¿Cuál entonces era uno de los trabajos fundamentales que Lucifer realizaba? Revelar los propósitos que en la mente de Dios estaban al universo celestial. No se les escape ese detalle porque es demasiado, pero demasiado clave. Ahora, ¿cuáles son los regalos que Dios le dio a Lucifer cuando le creó como querubín? Esta es otra pregunta interesante. ¿Sabían ustedes que cuando Dios le creó a Lucifer, le otorgó regalos especiales? ¿Cuáles fueron esos regalos? Acá se viene. Noten, cada día con Dios, matutina del don profético, cada día con Dios, página 285, tiene la respuesta para esta pregunta. Noten, mis amados, esto es espectacular. Los mayores talentos. ¿Cómo? Eso tenemos que anotar. Los mayores talentos. Vamos a poner acá la palabra talentos. Los mayores talentos.
no les dio talentos, les dio los mayores talentos y dones. Noten, estos son detalles que también encajan con Ezequiel 28, 11 al 16. Entonces, ¿cuáles fueron uno de esos regalos? Acá lo dice. Los mayores talentos y los dones más elevados. Ojo con ese detalle. Los mayores talentos y los dones más elevados que se podía otorgar a un ser creado se le concedieron a Lucifer. ¡Qué tremendo detalle! Subrayen esto, mis amados. No les dio talentos, les dio los mayores y más elevados talentos y dones que se le podía conceder a un ser creado. Eso se le otorgó como regalo de parte del Rey del universo, nada más y nada menos que a este querubín protector. Y ahora viene, antes de su caída era un ser glorioso. ¡Qué tremendo! Antes de su caída, ¿cómo era? Era un ser glorioso. Claro, porque era el más alto de todos los ángeles del cielo. Aparte de eso, se le había otorgado los más elevados dones y talentos. Eso era un regalo espectacular. Sigue diciendo, antes de su caída era un ser glorioso. Y ahora viene, que ocupaba un puesto próximo al de Cristo. Ese es otro detalle interesantísimo. Noten, y ahora, pero trató de ser igual a Dios y acarreó sobre sí mismo una ruina inexorable. Oh, mis amados, nosotros no tenemos la más mínima idea de lo extraordinario y glorioso que fue Lucifer antes de su rebelión. Ahí dice que fue lo más glorioso de lo que nos podemos imaginar. Y el puesto que ocupaba era lo próximo, lo más cercano al de Cristo. ¡Qué tremendo detalle! Aquí nos estamos encontrando con detalles demasiado preciosos y a la vez que tienen mucho peso. Ahora, ¿sabían ustedes que Lucifer fue creado tan semejante a su creador, o sea, a Cristo, como fue posible? ¿Sabían eso? ¿Quieren que les demuestre? ¿Les gustaría que les demuestre a la luz de un escrito? Está con mucho gusto. Noten esta cita inédita del espíritu de profecía que dice así: Review and Herald del 24 del 9 de 1901 dice así: antes de su caída era un querubín cubridor que se distinguía por su excelencia. ¡Qué tremendo, mis amados! Y ahora viene, noten el detalle que viene ahora porque es glorioso. Dios lo hizo bueno y hermoso. Pero ahí no termina. Acá viene lo jugoso
del asunto. Dios lo hizo bueno y hermoso. Noten, tan semejante a su creador como fue posible. ¡Qué impresionante ese detalle! Noten, hermano, otro detalle que tiene un peso radiante. Vamos a poner acá la palabra semejante. Tan semejante posible. Quiere decir que Lucifer fue creado con la semejanza de Cristo. Pero el detalle que a mí me asombra es este. Junto con este, cuando nosotros juntamos estas dos palabras, encontramos algo especial. ¿Por qué? Porque dice tan semejante posible, o sea, lo más, pero lo que más se acercaba a su creador. ¡Qué detalle espectacular es lo que tenemos acá! Ahora, otra pregunta interesante. Noten, ¿sabían ustedes por qué Dios no pudo idear un plan de salvación para Lucifer y todos los ángeles que se unieron con él? Esta es otra pregunta interesante, mis amados. ¿Saben por qué? Cuando yo me acuerdo, cuando recién entraba a la iglesia adventista, una de las preguntas que a mí como un martillo me martillaba el cerebro era justamente eso. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué Dios no fabricó un plan de salvación tanto para Lucifer como para los ángeles que se unieron en la rebelión con él? Esa era una pregunta que a mí me martillaba y me martillaba y me martillaba la cabeza. Yo decía, ¿por qué Dios fabricó un plan de salvación solamente para la raza humana y nunca ideó un plan de salvación para los ángeles que se rebelaron con él, en este caso Lucifer como jefe y los otros que le siguieron a él en la rebelión? Esa era una pregunta que por años a mí me rompió la cabeza, pero con el correr del tiempo, investigando, leyendo, encontré en el don profético la respuesta a esa pregunta. Y desde que yo leí esa cita, desapareció de mi cabeza el martillo que me estaba destrozando el cerebro, porque era una duda que me martilló por años el sistema nervioso, o sea, el cerebro. Pero ahora quiero compartir con ustedes la respuesta a esa pregunta. Esta es una cita del Espíritu de Profecía que es inédita. No se encuentra en español, pero está traducida al español. Noten lo que dice. El conocimiento que tenía. Ojo con eso. Ese es un detalle clave. Vamos a borrar un poco esto que pusimos acá. Vamos a borrar y vamos a escribir acá en la pizarra cuáles fueron las razones por las cuales Dios no pudo fabricar un plan de salvación para Lucifer y sus secuaces. Noten, número 1, el conocimiento que tenía. Conocimiento. El conocimiento
que tenía. Este es un detalle crucial, mis amados. Noten, número uno, entonces, el conocimiento que tenía. Número dos, como también los ángeles que cayeron con él, del carácter de Dios. Ojo con eso. El conocimiento que tenían de qué? Del carácter. ¿Del carácter de quién? Del carácter de Dios. ¿Qué hizo que fuera imposible para Dios fabricar o idear un plan de salvación para Lucifer y los que cayeron con él? Aquí está. Este detalle es clave, mis amigos. El conocimiento que tenían del carácter de Dios. Ese es un detalle fundamental. Noten, hermano, Lucifer no era ningún ignorante. Lucifer no fue engañado. Lucifer no era un ser que tenía una capacidad exageradamente insignificante. No, Lucifer tenía un conocimiento elevadísimo, pero exageradamente elevadísimo. ¿De qué? Del carácter de Dios. Noten, mis amados, ese detalle es clave. De su bondad, sigue diciendo. Número dos, no solamente del carácter de Dios, sino también de su bondad. Noten, este detalle también es clave. El conocimiento que tenía, como también los ángeles que cayeron con él, del carácter de Dios, de su bondad, de su misericordia. Noten, misericordia. Número 4, de su sabiduría. Sabiduría. Ojo con este detalle. Y número 5, de su excelsa gloria. De su excelsa gloria. Acá está. Noten, mis amados, este detalle es demasiado clave. Vamos a ver, aquí tenemos 2, 3, 4, 5 y 6. Acá tenemos 6 detalles que son supremamente claves. Noten, ¿qué fue lo que hizo? Completamente imposible para Dios idear un plan de salvación para él y los que se unieron en la rebelión con él. Acá está. El conocimiento que tenía de el carácter de Dios. El carácter de Dios, Lucifer conocía a la perfección. Noten, ¿qué más? El conocimiento que tenía de su bondad, el conocimiento que tenía de su misericordia, el conocimiento que tenía de su sabiduría y el conocimiento que tenía de su excelsa gloria. Noten cómo termina la cita, mis amados. Hizo imperdonable su culpa. Oh, mis amados, qué declaración más espectacular. ¿Qué fue lo que hizo imposible que Dios pudiera idear un plan de salvación para Lucifer y sus ángeles? Aquí está. El conocimiento que tenía del carácter de Dios. Eso quiere decir, mi estimado
notado, hermano, que a Lucifer le quedaba exageradamente claro en su mente que Dios era misericordioso y justo, que Dios era un Dios de amor, un Dios de ternura, un Dios de compasión, un Dios bueno, un Dios excelso, un Dios sabio que no se podía equivocar ni siquiera en los detalles más insignificantes. Lucifer sabía todo eso. Lucifer tenía un conocimiento amplio y vasto del carácter y los atributos de Dios. Y eso hizo que su pecado sea imposible, pero imposible de remediar. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, ¿saben ustedes a qué versículo nos lleva esto? ¿Saben ustedes a qué pasaje de las Escrituras nos lleva esto? Vamos a buscar. Vamos a buscar un pasaje que lo encontramos en el libro de Job. Busquen conmigo el libro de Job y vamos a encontrar un versículo tremendo. Noten, hermano, a qué versículo de la palabra de Dios nos va a llevar esto. Noten, Job capítulo 24. Noten, mis amados, y díganme si este pasaje no encaja, pero a la perfección con esto que acabamos de colocar aquí en la pizarra. Noten lo que dice Job capítulo 24, versículo 13. Dice, ellos son los que rebeldes a la luz, ojo con eso, noten, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. Oh, mis amados, rebeldes a la luz significa que conocen todo, entienden todo, pero no están dispuestos a aceptar la luz del cielo. ¡Qué tremendo detalle es lo que estamos viendo! Ahora, ¿qué otro privilegio tuvo Lucifer antes de su caída? Escuchen bien, hermanos, lo que se viene ahora. Aparte de lo que ya mencionamos, ¿qué otro privilegio tuvo este querubín protector antes de su caída? Escuchen bien este bombazo que se viene a continuación, mis amados. Manuscritos inéditos, página 1905. Dice así la declaración: su puesto en el cielo había sido muy encumbrado. Y ahora viene algo que nunca en tu vida escuchaste, pero ahora te vas a enterar. Disponía, ojo con lo que se viene, disponía de un trono radiante de luz. ¿Sabías eso? ¿Sabías eso, que Lucifer en el cielo disponía de un trono de luz? ¡Qué tremendo ese detalle, mis amados! Lucifer poseía en el cielo, antes de su caída, poseía o disponía de un trono, y ese trono era radiante de luz. ¡Qué detalle espectacular! Ahora, ¿cuál es una de las lecciones que nos deja el pecado de Lucifer? Esta es otra pregunta bastante
bastante interesante. Noten, mis amados. Cristo triunfante, página 13. ¿Cuál es una de las lecciones que nos deja el pecado o la rebelión de Lucifer? Cristo triunfante, página 13, nos da la respuesta. Noten, el pecado de Lucifer es inexplicable. Noten, hermano, el pecado de Lucifer es inexplicable, dice Cristo triunfante, página 13. Ahora, ¿qué lección sacamos de eso? La tremenda lección que sacamos de eso es que no hay excusa para el pecado. ¿Escuchaste bien? No hay excusa para el pecado. No existe, ni va a existir jamás, excusa para el pecado. Esa es una de las tremendas lecciones que aprendemos de la rebelión de Lucifer. Ahora, otra pregunta interesante. Y ahora viene la respuesta a la pregunta que nos está sirviendo de título para el tema que estamos estudiando. ¿A quién representa Lucifer antes de su caída? Acá viene un verdadero misil, mi estimado. Noten lo que dice. Alza tus ojos, página 138. El don profético nos va a dar la respuesta a esta pregunta. Alza tus ojos, página 138, tiene la respuesta. Y dice así: hay un bando del error, el bando de Lucifer. Y de su acción podemos comprender. Noten, ahora nos va a decir, hermano, un detalle tremendo. Y de su acción podemos comprender que no importa cuán elevada sea la posición que un hombre ocupe en la iglesia o en el mundo. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿A quién representa Lucifer antes de su caída? Acá tenemos la respuesta, mis amados. Noten, ¿a quién representa Lucifer antes de su caída? Les leo de nuevo esta declaración tremenda. No importa, no interesa, no importa cuán elevada sea la posición. Noten, esta palabrita es clave. Vamos a poner acá la palabra elevada. Noten, elevada posición. No importa. Posición. Ahí está. No importa cuán elevada sea la posición que un hombre ocupe en la iglesia o en el mundo. Noten que se aplica a los dos, no solamente al que ocupa una posición elevada o un rango altísimo dentro de la iglesia, sino que también se aplica a una alta autoridad en el mundo. Claro, en este caso sería el mundo político. Noten, no importa cuán elevada sea la posición que un hombre ocupe en la iglesia o en el mundo. Ahora viene, si es desleal a Dios,
Si acepta las leyes humanas, ojo con eso, en lugar de las leyes de Jehová, nunca, noten hermano, nunca podrá entrar en el cielo. ¿Por qué? Porque está viviendo en directa oposición a Dios. ¡Qué impresionante, mis amados! Esto es como para quedarte electrocutado. Hermanos, no interesa que sea presidente, no interesa que sea papa, no interesa que sea cardenal, no interesa el cargo que tenga. Si acepta las leyes humanas en lugar de la ley de Jehová, o si es desleal, o si echa por tierra las normas cristianas, no interesa su cargo. Acá dice que nunca, pero nunca podrá entrar en el cielo. ¿Y por qué razón? Por la misma razón que fue expulsado Lucifer. Así como Lucifer fue expulsado por rebelde, así también ese hombre o esa mujer que está en un altísimo cargo, tanto en el mundo como en la iglesia, si es desleal a Jehová, si acepta más un así dice el hombre que un así dice Jehová, nunca, pero nunca podrá entrar en el cielo. Oh, mis amados, esto es tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, se puede demostrar con un escrito está que lo mismo que le sucedió a Lucifer le sucede también a los hombres más talentosos de la tierra. ¡Qué interesante esta pregunta! Noten, hace unos momentos dijimos que Dios le había dotado a Lucifer el día que fue creado de los mayores y más elevados dones y talento. Ahora surge la pregunta, ¿será que eso mismo sucede con hombres y mujeres hoy en la actualidad? Vamos a ver eso porque es bastante interesante. Noten, alza tus ojos, página 181. Tremenda declaración lo que se viene a continuación. Dice, los seres humanos más talentosos. Ojo con ese detalle. Los seres humanos más talentosos que están en el mundo como gobernantes, ojo, están en peligro de, y ahora ojo con el detalle que viene, están en peligro de endiosarse a ellos mismos. ¡Qué tremendo, mis amados! Quiere decir entonces que Lucifer, antes de su caída, representa a aquellos que ocupan una posición elevada, tanto en el mundo, vamos a poner acá, mundo, y abajo iglesia. Entonces, aquellos que ocupan una posición elevada, tanto en el mundo como en la iglesia, que prefieren un así dice el hombre que un así dice Jehová. Y número 2, este es número 1, ahora viene el número 2. El número 2 sería
aquellos que están en peligro de endiosarse. Endiosarse a ellos mismos. Endiosarse a ellos mismos. Ahí está. Acá está la clave, mis amados. Noten, les voy a leer otra vez la cita porque es demasiado impresionante. Los seres humanos más talentosos que están en el mundo como gobernantes están en peligro de endiosarse a ellos mismos. Noten, mis amados, qué tremendo. Eso, ¿saben a qué nos lleva eso? Eso nos lleva a varios emperadores que se declararon Dios. Ustedes sabían eso, que a lo largo de la historia hubo varios emperadores que se declaraban Dios. Ahí está, acá está. Entonces, Lucifer, antes de su caída, representa a todos aquellos que corrían el peligro de endiosarse a sí mismos. Ahora, ¿qué más tenemos en relación a esto? ¿Sabían ustedes que los hombres más talentosos son los mejores agentes de Satanás? ¿Sabían eso? ¿Sabían ustedes que los hombres más talentosos son a menudo los agentes más poderosos y más filosos que Satanás tiene en su causa? ¿Les gustaría que les demuestre? Con mucho gusto. Conflicto de los siglos, página 563. Acá se viene un misil, mi estimado. Muchísimo, pero muchísimo ojo con lo que se viene ahora, porque esto es impresionante. Conflicto de los siglos, página 563, nos va a dar en la tecla. Dice: el tentador obra a menudo. ¿Cómo? A menudo. Con mayor éxito. Ojo con ese detalle. El tentador obra a menudo con mayor éxito por intermedio de los menos sospechosos. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Saben una cosa? Por años, pero por años, yo creía que los borrachos, los criminales, los asesinos, los traficantes de droga eran los instrumentos más poderosos y más eficaces que Satanás podía tener en este mundo. Pero después de leer esta cita que ahora estoy compartiendo con ustedes, el Espíritu Santo me dio vuelta la cabeza. Es tremendo, mis amados. Noten, el tentador obra a menudo con mayor éxito por intermedio de los menos sospechosos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Los menos sospechosos? ¿Y quiénes son los menos sospechosos? Sigue diciendo: se admira y honra a las personas de talento y educación. Ojo con ese detalle. Noten, se admira y se respeta y nos asombramos muchas veces de hombres que tienen un tremendo talento.
y una tremenda educación. Como si estas cualidades pudiesen suplir, ojo con ese detalle, como si estas cualidades pudiesen suplir la falta del temor de Dios o hacernos dignos de su favor. Noten, mis amados, qué tremendo, qué detalle más impresionante tenemos acá. Quiere decir entonces, mis amados, que el hecho de que una persona sea muy, pero muy talentosa, el hecho de que una persona tenga un cargo elevadísimo, un rango exageradamente alto, eso no garantiza nada. Eso no es ninguna, pero ninguna garantía. Al contrario, eso puede ser uno de los agentes más filosos que Satanás use en su causa. Noten cómo sigue diciendo. Muchos piensan que todo lo que parece amable y refinado debe ser cristiano. Oh, mis amados, qué tremendo error. No hubo nunca error más grande. ¿Cómo? ¿Ustedes se imaginan, hermano, lo que estamos diciendo? Noten, muchos piensan que porque una persona es talentosa, porque una persona tiene un altísimo y elevado rango, tanto en la iglesia como en el mundo, eso le hace automáticamente un genuino y fiel cristiano. Acá en la página 563 del Conflicto de los Siglos dice que nunca, pero nunca hubo un error más grande que eso. ¡Qué bombazo, mis amados, lo que estamos diciendo! ¿Ustedes se imaginan hasta dónde llega la cosa? Sigue diciendo. Muchas personas cultas, ojo con ese detalle, y de modales afables que no cederían a actos inmorales, ojo con eso, son brillantes instrumentos de Satanás. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Hasta dónde llega la cosa? Oh, mis amados, esto es demasiado fuerte, pero está escrito y es la verdad. Sigue diciendo. Lo insidioso de su influencia y ejemplo los convierte en enemigos de la causa de Dios, más peligroso que los ignorantes. Oh, mis amados, qué impresionante. Eso quiere decir entonces que a Satanás le conviene, pero 1000 veces, mucho más, tener en su causa a hombres talentosos, a hombres que desplieguen un brillo de talento impresionante. ¿Por qué? Porque él sabe perfectamente, él sabe a la perfección que esos van a ser las mejores herramientas o las herramientas más poderosas que él puede tener para llevarle a millones y millones de personas
a la perdición. Oh, mis amados, no crean nunca que Satanás quiere que todos sus instrumentos sean prostitutas, homosexuales y ladrones. No crean eso, mis amados. No crean eso, porque el conflicto de los siglos dice claramente que el ejemplo, noten, lo insidioso de su influencia y ejemplo, ahí tenemos dos palabras clave. Una palabra es influencia y otra palabra es ejemplo. Noten lo insidioso de su influencia por un lado y por otro lado de su ejemplo, dice que los convierte en enemigos de la causa de Dios, más peligroso que los ignorantes o los borrachos. Oh, mis amados, qué impresionante lo que estamos diciendo. Ahora, por último, la última pregunta que vamos a responder. ¿Qué otra tipología encontramos en relación a Lucifer? Noten, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 561. Dice así: las imaginaciones de su corazón no son del carácter puro que Dios requiere. Y por muy alta que sea su vocación, noten, acá está, por muy alta que sea su vocación o su posición, por talentosos que sean ellos, Dios anotará la iniquidad contra ellos y los contará como mucho más culpables y merecedores de su ira que aquellos que tienen menos talento, menos luz y menos influencia. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Quiere decir entonces que aquellos que están en altos o elevados cargos, tanto en la iglesia como en el mundo, están representados nada más y nada menos que por Lucifer, pero antes de su caída. Oh, mis amados, qué tremendo lo que hemos estudiado en esta noche. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Y vamos a orar. Vamos a terminar esta ponencia doblando nuestras rodillas para agradecerle al Señor por la dicha que nos dio de que podamos estudiar un tema tan pero tan tremendo como es el que hoy hemos analizado. Vamos a agradecerle al Dios del cielo por esta dicha que nos dio. Vamos a orar. Amante Dios, Padre Celestial, queremos darte gracias. Muchísimas gracias por el privilegio que tenemos de conocerte, de ser tuyos, porque realmente eres maravilloso. Gracias por el estudio que hemos hecho en esta hora. Y queremos pedirte que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego el tema que hemos estudiado en esta ocasión. Oh Señor, perdona nuestras faltas. Lávanos, límpianos y purifícanos de toda pus e impureza espiritual. Y que podamos realmente afianzarnos cada día más en la fe que una vez fue dada a los santos. Oh Señor, acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos
en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.